Bueno, y ahora en la tarde en casa se vienen las Marianas, porque tenemos dos Marianas, es increíble. Tenemos a Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra. ¿Cómo te va? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más. Y tenemos a Mariana Romano por ahí. Por ahí. Por ahí. Mariana Romano está con el legislador del MPP, Alejandro Sánchez, un poco para hacer una evaluación de esta renuncia del vicepresidente de la República. Bueno, vamos con ella entonces, ¿te vamos parece? Con ella. Dale, adelante, Mariana. Mariana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para los dos, Lore, Gerardo, y para toda la gente que está en su casa mirando. Y nos vinimos hasta el despacho de Pacha Sánchez justamente para preguntarle sobre esta renuncia que ha sacudido a nuestro país en este fin de semana. ¿Te sorprendió la renuncia, Pacha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para la gente que está en el piso allá. Sí, en realidad creo que nos tomó a todos por sorpresa en el plenario del Frente Amplio. El plenario venía después de mucho esfuerzo, de muchas reuniones, de mucha discusión, a partir de lo que fue el informe del Tribunal de Conducta Política, discutiendo cómo iba a encarar el trabajo en el plenario. Ustedes saben que el plenario es un ámbito complejo del Frente Amplio porque tiene representantes de base y representantes de los sectores y por tanto, además para adoptar decisión sobre sanciones tiene que tener 4/5, lo cual implica una mayoría importante, un nivel de consenso grande. Se estaba trabajando en ese sentido, pero bueno, la decisión de Raúl modificó enteramente el escenario político. Eso llevó a que hubiera un cuarto intermedio en el plenario para poder valorar esa situación. Y la valoración que hizo el plenario fue, diría, en 3 puntos básicamente fuertes. Son, primero, el convencimiento de que el Frente Amplio tiene la capacidad de juzgar a cualquiera de los suyos, no importa cuál es su responsabilidad, y juzgarlos, incluso sus acciones, de lo más severamente posible si entiende que se apartaron de la conducta que es esperable de nuestros compañeros. En este caso, el Frente Amplio logró constatar de que hay un uso indebido de las tarjetas corporativas y que por tanto estaba dispuesto a sancionar nada más ni nada menos que al vicepresidente. Frente a eso y ante esa situación, el vicepresidente entendió que lo más correcto era asumir la responsabilidad de dar un paso al costado, que es un paso trascendente, es la renuncia a un vicepresidente, y que refiere a esto. Bueno, hay una persona que comete un error, cualquiera puede cometer un error, y lo importante es que asuma la autocrítica y tome las decisiones correspondientes de hacer frente a esa situación. Así que yo diría, más allá de los dolores que uno puede tener, porque está la persona, Raúl Sendic, está la institución, Vicepresidencia de la República, está la discusión sobre los marcos éticos y de valores de una fuerza política y de sus integrantes al frente de diferentes responsabilidades públicas. Creo que el Frente Amplio logra construir una salida bien interesante hacia la sociedad, en el sentido de que para nosotros la ética es muy importante, que somos capaces de juzgar, como decía, a cualquiera de los nuestros, y que los errores hay que asumirlos y tienen consecuencias. Y en este caso la consecuencia es un hecho relevante, que es la renuncia del vicepresidente. Hay gente que habla de una crisis en el gobierno a raíz de esta renuncia y de todos los hechos acontecidos. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vivís vos personalmente? No, yo no diría una crisis en el gobierno, y mucho menos como lo catalogaron particularmente el Partido Nacional, que habló de crisis institucional. Yo creo que fue mucho más responsable y mesurada la declaración del Partido Colorado, que estableció que en el Uruguay no hay una crisis institucional. En realidad hay la renuncia de un gobernante y la sucesión de ese gobernante en función de lo que votó la gente, en paz y en tranquilidad. Lo ha dicho además el presidente Vázquez en la jornada de hoy. La semana próxima estará yendo a su misión oficial en Naciones Unidas, y las instituciones siguen adelante conforme a cómo está establecido por la Constitución de la República. No es un momento de alegría para el Frente Amplio, por supuesto, es un momento que tiene emociones encontradas, como decía recién, pero para nosotros es muy importante esta situación, decir, bueno, tenemos que ser duros y tenemos que ser críticos con las acciones de nuestros compañeros cuando se equivocan, pero eso no significa hundir a nuestros compañeros ni pegarle, como se dice comúnmente, en el suelo, ¿no? Se trata de reconocer que las personas se equivocan y que pueden cambiar su actitud, y eso forma parte de la vida en general, y lo que tenemos que hacer es eso, asumir con compromiso nuestras responsabilidades, principalmente en función del proyecto político, ¿no? Y esto yo lo quiero decir con mucha sinceridad, nadie está librado de equivocarse. Si mañana es Alejandro Sánchez el que se equivoca, yo espero que el Frente Amplio actúe de la misma manera, y si tiene que pedirle la renuncia o cortarle la cabeza, que lo haga, porque el Frente Amplio representa un conjunto de ideas, de valores, de compromiso y de esperanzas de construir una sociedad más justa, y por tanto tiene que ser mucho más severos con sus integrantes. Y lo importante no es el valor de sus integrantes de manera individual, sino el conjunto del proyecto, y por tanto es más importante el proyecto que cualquiera de nosotros.
Hoy habló el presidente Tabaré Vázquez y dispuso que a partir de ahora los integrantes del Poder Ejecutivo tengan que declarar y rendir cuentas claramente de las tarjetas corporativas y de los gastos que se hagan en las misiones oficiales. ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, yo comparto plenamente. En este sentido, esta es una tarea, la de la transparencia y la de los controles, que es una tarea permanente. Siempre hay que estar atento y siempre hay que estar trabajando en ello. Así que me parece que como señal política del gobierno es muy buena. Recordemos que en el caso de todos los ministerios, es decir, de los incisos de la Administración Central, ya existe la reglamentación de que cuando se van al exterior en misiones oficiales tienen que rendir los gastos con contraboleta. Nosotros hemos presentado, el MPP presentó al Parlamento de la República un proyecto de ley ya que emanó de nuestro Congreso hace ya bastante tiempo, en el sentido de que también los legisladores rindan cuentas, porque los legisladores, la reglamentación del Poder Legislativo es bastante laxa, ¿no? Y diría, para nosotros hay que mejorarla, en el sentido de que los legisladores, cuando vamos al exterior, recibimos viáticos en efectivo para sostener lo que es nuestro traslado, el alojamiento, la alimentación, y cuando regresamos tenemos que devolver esos viáticos y traer las boletas correspondientes de cuáles fueron los gastos, ¿no? Porque esos son dineros públicos. Hay legisladores que, lamentablemente, en el caso de Gandini, por ejemplo, ha declarado públicamente que cuando vuelve de un viaje le sobran viáticos y no los devuelve, ¿no? Y eso es bastante grave. Creo que tiene que ver con esta situación de que no puede suceder. Nosotros devolvemos los viáticos que recibimos, los devolvemos todo lo que nos sobra. Creo que hay que mejorar en eso. Hemos presentado otras iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con agregarle mayor transparencia, por ejemplo, conocer el patrimonio público de todos los legisladores. ¿Por qué? Esto es importante porque en la ley de financiamiento de los partidos políticos, que es otra iniciativa que hemos presentado, tiene que ver con lo siguiente: los candidatos pueden aportar todos los recursos económicos que quieran, no tienen límite. Por tanto, es importante saber si en este caso cualquier candidato tiene la posibilidad de poner $2 millones. Bueno, es importante conocer su patrimonio, de dónde los recibió para ponerlos. Nosotros hemos planteado que se prohíba el financiamiento de las empresas privadas a los partidos políticos. Son cosas que se están trabajando a nivel del Parlamento y que van a ir mejorando la legislación en lo que tiene que ver con la transparencia y el control. Recordemos también que mucho de lo que se está discutiendo sobre el caso de las tarjetas corporativas responde a un proyecto de ley que presentó oportunamente el Frente Amplio, que impulsó la sociedad civil y que presentó el Frente Amplio en el 2007, donde se estableció el acceso a la información pública. Esto antes no se sabía, o se barría para abajo la alfombra. Entonces a mí me parece que hay que trabajar mucho por la transparencia, la gente los está exigiendo, y los que tenemos responsabilidades políticas tenemos que ser muy prolijos. No quiere decir que no podamos cometer errores, pero cuando cometemos errores tenemos que asumir esos errores y asumir las consecuencias de los errores. Muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y les mando un saludo grande a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, nosotros nos despedimos desde aquí. Nos reencontramos mañana con La Tarde en Casa. Un beso grande para todos. Gracias a ti, Mariana, y por cierto al diputado Sánchez. Mariana Pomies, ¿cómo ves tú en términos generales estas últimas horas, lo que ocurrió el sábado, que fue inesperado? Hoy lo dijo el presidente de la República, lo dijo recién Juan Castillo. Es más, Castillo dijo, estoy seguro que incluso compañeros de Sendic de las 711 no sabían que iba a renunciar, y bueno, a partir de la renuncia todos los hechos que se han dado hasta ahora. Bien, bueno, eso que tú decías, marcar que la renuncia era imprevista, que tanto así que hasta el viernes de noche se estuvo acordando un documento que los propios compañeros de Sendic estaban también participando de ese documento que se hizo público. Vaya a saber de qué forma, pero se hizo público, claro. Ahí está. Y uno esperaba que el sábado, si Sendic iba, como había dicho anteriormente, era presentar sus descargos y las pruebas de su inocencia. Y bueno, realmente no fue lo que pasó. Volvió a poner al Frente Amplio en un brete, como lo ha puesto varias veces desde el punto de vista político. Y el Frente Amplio, creo que van pasando las horas y uno va analizando que salió como pudo, ¿no? Sí. Ese documento que se emitió era un documento totalmente aguado, que no decía nada, y que uno lo leía y comparaba con lo del viernes de noche, 12 horas después, y se sentía como defraudado de las expectativas generadas. Pero también uno va escuchando, bueno, Juan Castillo hoy, lo dicho por Miranda, lo dicho por el propio Tabaré Vázquez y por diversas figuras de que
que era una situación, que se generó una situación compleja, ¿no? Que si uno cree que fue lo mejor que pudieron hacer, es porque debe haber sido muy dura esa discusión. No, por cierto, pero yo creo que los frente amplistas y todos los ciudadanos pueden entender que un dirigente le diga, miren, ¿saben qué? Se generó una situación política extremadamente difícil y esto es cuanto pudimos aprobar. ¿Qué es lo que dijo Juan Castillo recién? Sí. Alguien puede decir, che, qué pena que no hicieron más o me doy por satisfecho, pero uno puede entenderlo. Lo que es difícil de entender es que algunos legisladores nieguen lo que tú decís. Bueno, pero entre el documento del viernes y el documento del sábado, por más que me dio la renuncia, está faltando algo. Es decir, el documento que se aprueba es muy aguado. Es decir, pues faltan elementos. Si debió haber habido una sanción a pesar de la renuncia. Sí, yo creo que... es más, he escuchado a algunos miembros del Frente decir, bueno, que no está del todo cerrado el episodio, ¿no? O sea, está cerrada la rendición de cuentas de Sendik, pero en el futuro creo que el Frente se debe una reflexión de qué va a pasar con un miembro de su gobierno al que se le acusa de eso, ¿no? Hasta el punto no está cerrado que le esperan 2 instancias que no dependen del Frente Amplio. La semana que viene, probablemente alrededor del 20, la Junta de Transparencia va a emitir sus propias conclusiones sobre el episodio de la tarjeta. No sabemos qué va a decir. Quizás diga menos, quizás diga más de lo que ya dijo el Tribunal de Ética, que fue mucho. Y muchísimo, ese documento es una joyita. Sí, y segundo, de aquí a un mes van a venir las citaciones de la justicia por el caso ANCAP en su conjunto. Claro. Y ahí Sendik va a comparecer sin fuero, por lo tanto... va a quedar expuesto, eventualmente, no lo sabemos, a un procesamiento. Es decir, lo que se cerró como se pudo el sábado fue una etapa, pero este tema va a estar sobre la mesa algún tiempo más. Sí, yo creo que pensando desde el punto de vista político y mirando para adelante, lo interesante es analizar cómo queda el Frente después de este cierre, ¿no? Y el problema es que lo que aparentemente sería un cierre de un problema para el Frente en el sentido de, bueno, ahora nos ocupamos de otra cosa y empiezan a poner las energías en gobernar y en los próximos 2 años y medio que le quedan de gobierno, también es un problema porque el Frente viene perdiendo votos o intenciones de voto, porque votos todavía no perdió, pero intención de voto desde hace bastante tiempo. Y esos desencantados del Frente no son los frentistas incondicionales que dicen, bueno, se acabó el tema y seguimos para adelante, sino que son frentistas o votantes del Frente que se sienten defraudados por determinadas cosas. Y una tiene que ver con la honestidad, no la honestidad en los hechos, sino en el reconocimiento de los errores. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos investigación... Eso parece, es lo que te iba a preguntar, porque muchas personas dicen, bueno, en definitiva... la gente va a terminar votando con el bolsillo. Como la situación económica no es ni mejor ni peor, en todo caso, de lo que fue hace 5 años, cuando renovó el gobierno, incluso con mayoría, va a volver a votar más o menos igual, más allá de que haya enojo, en fin, hay una serie de valoraciones de ese tipo. ¿Cuánto pesa y cuánto pesa este asunto? La gente vota con el bolsillo, eso es cierto, y ojo, la percepción de la situación económica hoy es muy distinta de lo que era hace unos años. Es cierto que, claro, es cierto que los números van por un lado, pero hoy la percepción es de una situación económica mucho más frágil y la gente está preocupada por la economía, por el trabajo y por tanto eso también afecta la intención de voto del Frente, no es solo eso. Y después está el desgaste de un montón de años, de casi 15 años de gestión que indudablemente generan desgaste y donde el Frente no ha tenido las mejores reacciones para responder a ese desgaste. Y creo que esta, si bien cierra la discusión e intenta seguir para adelante, tal vez a la larga no haya sido un buen cierre, sobre todo mirando a estos descontentos o a estos desencantados, como se dice, que esperan un poco más de mea culpa y de asumir las responsabilidades del Frente, que bueno, que esto no sería en esa línea, ¿no? O sea, ¿este episodio le podría costar, por ejemplo, en las próximas elecciones al Frente Amplio? A ver, yo creo que si el Frente Amplio pierde las elecciones no va a ser por un único episodio, ¿no? Creo que así como en realidad Sendik no termina como termina solamente por las tarjetas corporativas, ¿no? Es una acumulación de cosas. Lo que pasa es que cada acumulación, aunque puede parecer pequeña, puede llegar a pesar más
¿no? Entonces creo que faltan 2 años y medio y que es muy difícil decir lo que va a pasar. Uno esperaría, viéndolo desde afuera como analista, que el Frente reaccione y empiece a hacer o tratar de convencer a su electorado de que está haciendo las cosas bien, o mostrar, como se hablaba el fin de semana, lo que se ha hecho hasta ahora, pero el tema es que tiene que revertir una situación de descontento, porque si no, no puede ni pensar en pelear esas elecciones, ¿no? ¿Cuánto daño le va a hacer esto? Yo creo que hay que esperar, hay que decantar. Las reacciones han sido positivas. Creo que el discurso, lo que ha dicho Juan Castillo en estos días y otras autoridades, ayudan a sacar un poco el enojo o el desconcierto, ¿no? El explicarle ayuda, pero hay que ver qué pasa con los días y qué pasa con el propio Sendik. Hay muchos que dicen, bueno, pero en realidad evitó la sanción con esa renuncia y se fue limpio, y encima diciendo que lo acusaban de forma indebida, porque su renuncia no es porque reconoció el error. Bueno, pero también se sacó los fueros para enfrentar a la justicia, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que él más bien lo que hizo fue dar un portazo diciendo no me están tratando bien. Más que sacarse los fueros, que es una consecuencia inmediata, pero él no reconoció el problema. Entonces hay que ver... Lo que pasa es que si no renunciaba, se enfrentaba a que el plenario le dijera, mira, lo que hiciste fue indebido, tal como dice el tribunal, te vamos a sancionar de tal o cual manera, y además te vamos a pedir que asumas las responsabilidades, que es lo mismo que pedirle la renuncia, o parecido. Sí. Entonces tendría que haber renunciado eventualmente cuando se lo pidieron, y no de esta manera, donde queda como que fue él el que ofreció la renuncia porque se siente maltratado por el Frente. Sí. Y lo que sí es cierto... Eso en comparación con ser procesado por la justicia... No, por supuesto, no. Lo que le ahorra, hipotética, en la hipótesis de que haya un pedido de procesamiento, le ahorra al Frente Amplio el mal momento, el mal trago de tener que considerar un levantamiento de fueros para el vicepresidente. Si es que eso es lo que ocurre, no lo sabemos, pero... Sí, o sea, se ahorra un problema futuro, claro, seguramente. Pero el tema es que hay que ver cómo sale y cómo la opinión pública procesa esta salida así de Sendik. Que hay o sea, está claro para la opinión pública que él no reconoce su error, que él no reconoce un problema, que él se siente herido y maltratado por su propio partido. Y no es lo mismo que hubiera pasado si él no hubiera renunciado y se hubiera votado eso que traía el Frente Amplio el viernes de noche. Claro. Sí, obviamente es una situación compleja en la cual él ha colaborado poco, ¿no? Sí, no ha sido acertado desde el punto de vista estratégico en sus acciones para mejorar su posición. Eso, visto desde afuera, cualquiera medianamente informado lo ve así, efectivamente. Mariana, tenemos que hacer una pausa. Hay otros hechos vinculados a este asunto sobre los que queríamos hablar contigo. Uno es el anuncio del presidente de la República de que va a presentar nuevas formas de control del gasto público, por lo menos en el ámbito del Ejecutivo. Eso es una medida propositiva que da vuelta a la pisada de algún modo, y que además le traslada al conjunto, a la oposición concretamente, bueno, medidas para que considere a ver si las aprueba o no. Y lo otro es la aparición de la calle Pou el sábado de noche, en circunstancias, en fin, ahí. Pero lo vemos después de la pausa. Seguimos dialogando con Mariana Pomies, que es directora de la consultora Cifra. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.